Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por estar aquí intentando, pues bueno, seguir en el camino que abrimos hace 4 años, el camino del cambio en la educación. Os estamos agradecidísimos, de verdad, de que estéis con nosotros. A los que desde la misma Almansa habéis decidido dedicar este fin de semana a estar con nosotros, pero también a los que desde muchas partes de España, desde Albacete, Valencia, Murcia, Zaragoza, Madrid, Extremadura, de todas partes de España. Estáis ahora aquí, de verdad que os dedicamos nuestro aplauso y nuestro corazón está con vosotros. Además queremos personificarlo en una persona que hace unos días se puso en contacto con nosotros y ha superado 1001 avatares para poder estar aquí. Desde Oviedo hasta Almansa, Patricia ha querido estar hoy, este fin de semana, con nosotros. Y nuestro aplauso, de verdad, como os he dicho, lo personificamos en ella, pero va para todos y todas. Muchísimas gracias por... Bueno, la verdad es que nosotros, quienes ya sois repetidores, aunque esta palabra de repetidor en el ámbito educativo tiene unas connotaciones extrañas, quienes sois repetidores ya sabéis que cuando termina una jornada nos ponemos a trabajar en la siguiente. Estamos todo un año programando, planificando, entrando en contacto con las diversas personas que creemos que pueden ser de vuestro interés. Y bueno, es un esfuerzo grande porque aquí delante de vosotros estamos las 2/3 partes de Educar para Ser. Somos 3 personas, la otra, Arnau, ha estado recibiéndoos en la entrada y todavía sigue allí. Somos 3 personas que creemos en esto y esta creencia pues, nos lleva a estar hoy aquí, a trabajar por y para vosotros, a trabajar por y para la educación, por y para el cambio educativo. Ojalá que lo que hemos ideado y pensado este año pues bueno, sea de vuestro agrado y mañana por la tarde os vayáis hiper contentos y hiper contentas a casa. Es nuestro objetivo y como tal bueno, pues lo pretendemos y lo perseguimos. Yo entiendo que si estáis aquí, que si habéis decidido estar aquí, algo de atracción hemos conseguido para que pues, estéis ahora ocupando vuestras butacas. Simplemente, bueno, con respecto al programa, esta tarde hay una pequeña variación con respecto al folleto, al tríptico que os han repartido y que se refleja en el librito, en el cuadernillo que las comunidades de aprendizaje nos han trasladado para que lo leáis. El texto que viene en ese cuadernillo nos han dicho que si tenéis tiempo a lo largo de la mañana lo leáis porque va a ser utilizado esa tarde como texto de referencia. Entonces hay una pequeña modificación de los tiempos, pero en fin, no tiene mayor importancia, simplemente para que lo sepáis. Y también nos han trasladado desde la Casa de Cultura un folletito de publicidad, un volante de publicidad para un concierto que hay esta noche en el Teatro Principal. Nos han dicho que os digamos que presentando ese flyer, esa publicidad, os harán un 50% de descuento sobre el precio de la entrada del concierto de jazz que hay esta noche en el Teatro Principal. Os animo a que vayáis allí, es una buena forma de terminar el día. Y ya por último, bueno, lo estáis viendo en pantalla desde hace un buen rato, el año pasado fuimos durante el fin de semana trending topic nacional en Twitter. Yo creo que este año no nos merecemos menos. Os animo a que estéis con las pantallas encendidas sin ruidito, pero con las pantallas encendidas todo el tiempo, diciéndole al mundo por todas las redes que queráis que estamos aquí y que estamos en el camino del cambio. Muchas gracias. Buenos días. Pues vamos a comenzar esta mañana con lo que tenemos programado. Tenemos como invitados al colegio, la Escuela Pública de Infantil y Primaria La Biznaga de Málaga y a continuación a Miguel López Melero del Proyecto Roma. Ellos han querido hacer la presentación o bueno, su ponencia conjunta y va a ser de igual manera, van a estar los dos juntos aquí en el escenario compartiendo sus proyectos y a continuación habrá un descanso y proseguiremos con ellos dos.
Para introduciros un poco, por si no lo conocéis o si queréis un poquito más de información, el proyecto de la Biznaga de Málaga se inició hace 5 años cuando la escuela estuvo a punto de cerrar y apostaron por renovar el centro desde sus bases, empezando por el profesorado y la metodología, teniendo a los alumnos como protagonistas en la organización de los espacios y el consenso de las normas. El modelo educativo de la Biznaga está basado en la democracia interna y la investigación activa. La clave está en el aprendizaje activo, fomentando el trabajo en equipo y la empatía como factores esenciales para el desarrollo tanto del intelecto como del corazón. Los miembros del equipo de la Biznaga pertenecen como investigadores al grupo de profesorado del Proyecto Roma. Pertenecen también a la Red Andaluza de Ecoescuelas y su labor ha sido reconocida con el Premio ALAS 2015 por el fomento de la sostenibilidad y respeto al medio ambiente. En 2016 entró a formar parte de la Red Mundial de Escuelas Changemaker de la asociación Ashoka, que ya conocéis. El equipo de la Biznaga dice con mucha razón, dice, como maestros traemos una mochila bien cargada de cosas que no sirven para nada, cuesta mucho desaprender. Y Miguel López Melero es catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga. Sus líneas de investigación se han centrado en la educación de las personas excepcionales y de las culturas minoritarias. Desde 1990 dirige el Proyecto Roma, una institución de referencia para la pedagogía contemporánea cuyo objetivo es demostrar que la inteligencia no está determinada de modo inapelable por la genética, sino que puede ser construida y desarrollada a partir de las diferencias y mediante una educación y un entorno adecuados. El Proyecto Roma debe su nombre a un trabajo de investigación cooperativo entre la Universidad de Málaga y el Servicio Neuropsicológico del Hospital Bambino Gesù de Roma, en Italia. Es un modelo diseñado y centrado en el alumno, creando un clima cálido y acogedor en las aulas, en donde se generan procesos cooperativos y solidarios que surgen de los trabajos en equipo. Tiene como objetivo la humanización, la construcción de una nueva cultura escolar donde se respete a las personas en su diversidad y las valore como sujetos de valor y derecho. Para ello proponen el aula como una comunidad de convivencia y aprendizaje, incorporando a las familias a la escuela. El aprendizaje autónomo mediante la toma de decisiones reales y el desarrollo de estrategias para aprender a aprender. Vamos a darle un fuerte aplauso a Miguel López Melero y a María José Parajes, la directora del Colegio La Biznaga de Málaga. Gracias. Sí. Pareces el cantador de flamenco. Ah, que supamos la luz. Hombre, que les vea las caras. Un poquito, gente, hombre. sí. ¿Por qué ese foco así? Es que esto parece, los focos esos, además, aquí iluminando a uno. Bueno, ¿esto qué es? Esto es vamos, el teatro, vamos. Ahora Hombre, lo tienes ahí. Por Dios. Que nos veamos. Y a ver si hay caras por ahí conocidas o no. ¿Dónde está la gente de Cocentaina y de IBI? ¿No está la gente de IBI por aquí? No han llegado. No han llegado la gente de IBI, ni de Cocentaina, ni de Alcoy, ni de nada. ¿Sí? ¿De dónde sois vosotros? ¿De aquí todos? ¿De? ¿De Alcaudete? Caudete. Ah, solo Caudete. Ah. Bueno, ¿y sois docentes todos? No, por ahí hay quien dice que no. Sois docentes y... ¿qué? Padres y madres. Ajá. Bueno, muchos de los docentes y las docentes también serán madres y padres. Hombre, supongo que sí. Es más genérico. Bueno, pues nada, agradecer a Raquel, agradecer a Juanma que nos hayan invitado. Y para nosotros es una oportunidad de estar aquí y poder compartir aprendizaje y experiencias con vosotros, los docentes, y con los padres y las madres también. Vamos a estar 4 horas juntos, parece ser toda la mañana. Tendremos tiempo para poder intercambiar puntos de vista diferentes. Probablemente ustedes piensen una cosa y estaría bien, si quiere hacer esto un espacio educativo, que intervengan cuando le dé la gana. Y además quedarse la mano y dice, mira, que yo no pienso así, que mi experiencia dice que es por otro lado. De esa manera podremos acercarnos a algo, a que este acto de las 4 horas de la mañana sea educativo. Si ustedes están ahí 4 horas, con el culo se le va a poner, vamos, que hable y se mueva y que esto sea un lugar, eso,
donde todos podamos aprender. ¿Qué pasa con el niño ese tan chiquitillo por aquí? ¿Es niño, niña? Niño. ¿Y que tiene 8 o 10 meses? 5. ¡Jo, qué grande está!, ¿no? ¡Qué sacrificio!, ¿no? El chiquillo por la mañana aquí. Pues la teta, hombre, claro. Es mágica, la teta Claro, es mágica. Claro, ya. Tengo una nieta yo también, con pequeñita. Pues nada, ese niño ha llegado a este mundo con todos los sistemas para poder pensar, para poder comunicarse, para poder sentir, para poder actuar. Y ahora dependerá de las interacciones que se produzcan en su entorno para que eso se produzca o no. Así que si las interacciones son muy pobres, pues todo ese proceso lógico de pensamiento pues estará afectado. Así que eso, mi nieta está loca con nosotros con ella, de los primeros días interactuando. Bueno, ¿qué le atrae aquí? ¿El conocer el proyecto Roma o la escuela inclusiva o la escuela pública? ¿Alguien puede decir a qué ha venido esta mañana aquí? ¿Qué le atrae? Nada. Nadie habla. ¿Qué dice, hija? De verdad que se están haciendo cosas. Hombre, de verdad y de verdad. Yo no llevo 44 años haciendo cosas. Me he hecho viejo. Pero yo llevo 11 trabajando y... ¿Trabajando dónde? ¿En la escuela? Sí. O sea que vosotros queréis un discurso de escolar. Y en Asturias. O sea. En Asturias. Yo quiero empaparme un poco para subir y dar... Pues, yo te digo, ¿cómo te llamas? Patricia, ¿has dicho? Mira, Patricia, si en 4 horas vas a llevar un modelo educativo para que transformes tu escuela, el problema será que tú serás una inmoral si aquí aprendes esta mañana cómo se va a hacer el modelo y de transformar la escuela y luego te vayas el lunes y no lo hagas. ¿Está claro? Porque aquí sí te vamos a decir cómo se tiene que trabajar en la escuela y cómo se tiene que educar en la escuela. No es verdad. No es verdad. Escúchame, Patricia, no es verdad que no te dejan. Un maestro o una maestra dentro de su aula puede hacer lo que le dé la gana. Pues están metiendo el equipo directivo en mi aula a investigarme para que yo no haga lo que estoy haciendo. No. Sí, puede ser, Sí, cierto. Es lo que me está pasando. Sí, es relativo eso de que cada uno puede hacer en su clase lo que quiera, porque ya no es Ya verdad. empieza aquí la cosa. Ya no es Ya verdad. empieza aquí la cosa. La libertad de cátedra acabó hace tiempo. Pero sí es verdad que aunque tenemos la peor ley que ha habido en muchos años en educación, que es la LOMCE, hasta la LOMCE nos permite hacer lo que queramos. O sea, lo que es difícil es cumplir la ley siguiendo un modelo tradicional. Es imposible. 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 No se puede, siguiendo un modelo tradicional, cumplir con la ley. Entonces, si el equipo directivo se está metiendo en tu aula, que me parece bien, tiene potestad, bueno, no sé si me parece bien o mal, no me parece. No debe, pero... Debería de entrar en tu aula para cooperar contigo y ayudarte. O sea, eso para fiscalizar no es el papel del equipo directivo. Pero si lo está haciendo, a lo mejor lo que tendrías que sentarte con el equipo directivo es decir, dime de qué manera, según vosotros me decís, puedo cumplir la ley. Y empezar a desmenuzarla. Si algo tiene que hacer el profesorado es conocer la ley hasta el último artículo y hasta el último, que no lo hacemos normalmente, no la conocemos. Entonces tenemos que conocer la ley que eso para poder escapar de ella o poder respaldarnos en ella para hacer lo que creemos que debemos hacer. Entonces, el primer consejo que de entrada te doy es que te la conozcas bien porque en un modelo tradicional es imposible cumplir la ley. Bueno, yo tengo otra experiencia. Yo tenía 24 años y estaba en Alcalá de Henares de maestro. Antes ya había estado en el Juan 23 en Granada. Yo soy granaíno. Y parece que hay por ahí algún granaíno de Albolote. ¿No? Allí está, de Albolote. Pues yo estaba en el Juan 23 en La Chana. Él sabrá lo que le estoy diciendo. Hace muchísimos años. En el año 67, que la mayoría de ustedes los que están aquí ni habrían nacido.
Y había una dictadura en este país. Y yo hacía en mi clase lo que quería, independientemente de todo. Lo que quería, quiero decir, construir un modelo educativo para hacer personas libres, para hacer personas dialogantes, para ser personas generosas y para ser personas autónomas. Y eso nunca lo he tenido prohibido. Ahora bien, tendremos que saber para qué está la escuela. La escuela está para hacer personas que sepan pensar con precisión y para ser buenas personas. Para eso está la escuela. La escuela no está para enseñar contenidos culturales. Eso es mentira. Eso es lo que quiere el sistema. Y esa es la instrumentalización que se hace. Eso no es la escuela pública. Y yo defiendo la escuela pública, que es la escuela que hace personas librepensadores, dialogantes, generosos, bondadosos, ilustrados, cultos, reflexivos, autónomos. Esa es la escuela pública. Y eso es lo que te tienes que plantear, si eso lo haces tú en tu clase o no lo haces. Y nosotros vamos a dar un modelo de que permite que todos los niños y todas las niñas, independientemente de sus peculiaridades, van a aprender. Independientemente de sus peculiaridades. Entonces, eso significa reconceptualizar conceptos perversos en educación, como el concepto de inteligencia, o el concepto de aprendizaje, o el concepto de diagnóstico, el concepto de adaptaciones curriculares y todo eso, que es una perversidad del sistema. ¿Me oyes, querida Patricia? Bien. Entonces, pero no de acuerdo. El acuerdo está en hacerlo, no en decirlo. No. Si no es cuestión, yo no vengo aquí a convencer a nadie. Evidentemente, o sea, si tú un sábado vienes de Oviedo aquí, ¿es de Oviedo? Sí. Bueno, ¿por qué no fuiste a la jornada de la universidad en el mes de marzo que estuve también hablando de escuela inclusiva? ¿Cómo no fuiste? ¿Pero te enteraste o no? Porque ha venido aquí. Ah, bueno, pero... No, que hubo un congreso de escuela inclusiva. Estuvo allí Tonucci y estuvieron otra gente. Sí. Y allí estuvimos discutiendo. Y con él. Me lo contaron las compañeras. Ah, te lo contaron las compañeras. Sí. Ah. Y salía allí una cosa, las caras del melero, no sé qué, no sé cuánto, porque había un chivato de esos, email o cosas de estas que escribían por allí en aquella pantalla. Bueno, ni pensábamos que íbamos a empezar así, ni nada. Queríamos ser educados. Estamos dando las gracias a Juan Manuel y a Raquel por invitarnos, por darnos esta oportunidad de compartir esta mañana, y de golpe, ¡pum!, salió la Patricia aquí ya, de golpe. Yo venía a animarme, así que no me chafes porque si no, marcho peor de lo que vengo. No, la animación pero es que cuando llegues a Patricia, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, yo le he dicho a Patricia que se va a llevar un modelo educativo para transformar la escuela. Y eso es lo que pensamos que en esta mañana, en las 4 horas, lo podamos hacer. Entonces, habíamos pensado, Marijos y yo, bueno, que empezara ella desde la práctica. Y yo, pues, iré metiendo baza de vez en cuando a esa práctica. Desde los principios, desde los fundamentos, desde los principios de la estrategia del proyecto Roma. O sea, cualquier innovación educativa tiene que tener unos fundamentos. En la escuela no se puede hacer las cosas porque sí, o porque he ido a un cursillo, o he ido a un congreso y lo he oído y lo aplico, no. Los maestros y las maestras, cualquier docente que actúe, que trabaje en cualquier aula, pues tiene que tener unos fundamentos epistemológicos, o sea, unas razones teóricas por las cuales hace lo que hace. Es decir, lo hago porque sí. Y tiene que tener unos principios, y tiene que tener unas estrategias coherentes con esos principios. Si no, no existe innovación educativa. Y además tiene que haber una práctica que valide esas estrategias, esos principios y esos fundamentos. Si no, es practiconería. Y hay mucha practiconería en las escuelas. Cosas que han aprendido en un cursillito y las aplican. Entonces se hacen instrumentos del sistema. Los maestros tienen que hacer gente investigadora, maestros y maestras, quiero decir, que transformen esa realidad. Bueno, entonces Marijos se va a empezar hablando de su experiencia de la Vecinaga. Y pues yo iré hablando de vez en cuando en algunas cosillas que se me ocurrirá, que no sé ni lo que ocurrirá. Pero podéis intervenir también vosotros y vosotras cuando queráis, ¿vale? Para que esto sea pues realmente educativo. Marijos, pues... Sí, bueno, que cualquier cosa, pues interrumpís, preguntáis, decís que no estáis de acuerdo o que sí, yo también. Bueno, os voy a hablar del cole. Bueno, pues yo ya te voy a interrumpir. Pues venga, dale, tira. Tira para atrás, por favor.
Vamos a ver, os tragáis eso, dice que el Colegio Público La Biznaga es un espacio de todas y todas y para todos. Y lo tragáis. Es decir, qué bonito. Pues tendremos que preguntar a María José qué significa eso, porque dirán, ¿es un eslogan? ¿Eso qué es? ¿Realmente todos los niños y todas las niñas de los colegios reciben la respuesta que necesitan? ¿Hay equidad educativa en los centros? ¿Tienen las mismas oportunidades un chico pobre que un chico rico? ¿Un chico que tenga, una chica que tenga una peculiaridad cognitiva? ¿O tenga algún tipo, o que provenga de otro país? ¿O que sea de Senegal? ¿O que sea...? Entonces, ¿cómo lo tragáis? ¿Cómo no habéis alzado 100 manos o 200 manos diciendo, ¿esto qué es? O sea, a la escuela... Eso es un eslogan, pero chiquilla, eso no se explica, o sea, quiero decir, es el primer principio y es lo primero que nos planteamos cuando llegamos a la escuela. A ver, a esta escuela, yo llegué hace 7 años, creo, ya no me acuerdo, soy muy mala para las fechas. Y el primer año llegué de maestra, fui tutora de quinto, de primaria. Curiosamente, aunque era la última que llegaba, resulta que por esas cosas del funcionariado, historias extrañas y tal, pues era la primera que pedía y todas esas cosas raras. Bueno, fui tutora de quinto y al año siguiente me encontré con el regalo que el día 15 de julio me llama el inspector y me dice que soy la nueva directora del Colegio La Biznaga. Yo en principio pensé que era una broma de mis hijos. Yo decía, me están haciendo una cámara oculta o algo así, porque no era muy... Nunca, jamás en mi vida, en toda mi historia profesional, había querido saber nada ni de equipos directivos ni de historia de esto. A mí lo que me gusta es estar en la escuela, en el aula y enfangada ahí. Pero bueno, me encontré con eso. La verdad es que en principio le dije que no, pero luego pues me parecía un reto la posibilidad de hacer de un colegio, pues eso, un espacio donde cualquier niña, cualquier niño, cualquier familia tuviera, y cualquier maestro o maestra tuviera un espacio y lo pudiéramos construir juntos. Entonces nos embarcamos en eso. Coincidía que ese año llegaba una compañera que habíamos trabajado juntas en el colegio anterior de donde yo venía y bueno, fue lo primero que nos planteamos, o sea, ¿qué escuela queremos? ¿Qué escuela queremos? ¿Cómo podemos construirla? ¿Y qué buscamos? Porque si no tienes claro hacia dónde vas, difícilmente llegas a ningún sitio lógico. Y nos planteamos eso, que queríamos un... Pero eso puede ser despotismo ilustrado. La cuestión que tenemos que plantearnos en esta sala es que todos los niños y todas las niñas que van a los colegios tienen que tener la oportunidad de aprender, que no deben de existir colegios de educación especial ni aulas de educación especial, que no existen deficientes mentales. ¿Me oyen bien lo que le estoy diciendo? Le estoy diciendo que todos los seres humanos vienen al mundo con ganas de aprender, que si en vuestros colegios hay aulas de educación especial no podéis estar hablando de escuela pública, y que por encima de las leyes nacionales están las leyes internacionales y lo que nos guía a los docentes es los derechos humanos y los derechos del niño. ¿Me oyen? Así que cada vez que se margina o se discrimina a un niño o una niña por tener algún tipo de peculiaridad cognitiva, lingüística, afectiva, social, se está impidiendo que ese niño o esa niña se desarrolle y llegue a aprender a pensar y a convivir. Un maestro, una maestra, se nota cuando trabaja con esos niños y esas niñas que tienen dificultades para aprender. Los maestros y las maestras no son enseñantes de una academia. Por tanto, el primer principio de la escuela pública, querida Patricia, es que todos los seres humanos son competentes para aprender. Y tenemos que tener confianza y tenemos que ofrecer un currículum que permita que todos los niños y todas las niñas aprendan. Y ese es el reto de los docentes. Así que ustedes piensen qué están haciendo en sus clases. Cuando se habla de un 34 de fracaso escolar, qué vergüenza.
Imagínense ustedes que en la empresa que sea hubiera un 34% de fracaso. Duraba ahí, 2 minutos a la calle todo el mundo. Pues nada, aquí tenemos como normal que haya el 34% de fracaso escolar. Es un problema de docencia, problema de qué tipo de procesos de enseñanza y aprendizaje se están generando ahí, cómo se construye el currículum en ese centro, qué tipo de currículum. El currículum no es una cuestión didáctica, es una cuestión ética. ¿Qué tipo de ciudadano y ciudadana queremos construir? Eso es lo que hay que plantearse el docente en la escuela. No enseñarle contenidos culturales, sino desarrollar procesos lógicos de pensamiento. Para eso está la escuela. Entonces, yo sí le exijo a ese rótulo todo esto, porque si ese rótulo solamente figura ahí para quedar bien, no. Quiere decir que todo lo que va a hablar Marijose tendrá que ser un discurso donde los 200 niños tienen las mismas oportunidades o oportunidades equivalentes para poder aprender. Si hay un niño o una niña en ese colegio que no aprende, pues tendremos que decirle a la maestra... Ahora vengo, que me he olvidado que me he dejado las gafas ahí y no veo. ¿Solo? ¿A dónde se ha ido? ¿Ha dicho? ¿A por la gafa, ha dicho? Es que no estaba viendo bien y yo decía, ¿por qué? Y es que me he dejado las gafas ahí. Ya. No sé. De pronto digo yo, ¿por qué veo tan mal? Y es que no llevo las gafas, perdón. Así que yo sí me gustaría que justificara en tu discurso ahí vamos. el porqué de esta cuestión, ¿no? Ahí vamos. Vamos a ver, planteándonos qué tipo de escuela queríamos, lo primero que nos planteamos es que queríamos que fuera un espacio sin exclusiones, que es muy bonito de decir, muy difícil de hacer, porque hay que modificar todo para que eso sea cierto, para que nadie, ninguna persona se sienta excluida ni sienta ningún tipo de exclusión. Luego iremos viendo qué hacemos. Queríamos también que fuera un espacio de convivencia y de aprendizaje. O sea, eso quiere decir que también está bonito, pero eso quiere decir que todos los niños, todas las niñas, todas las familias, todo el profesorado tiene que saber que desde que entra por la verja desde el colegio va a 2 cosas, a aprender y a convivir. Y ya está. Y eso es todo lo que... Y cualquier espacio del colegio tiene que ser un espacio de aprendizaje y que tiene que permitir que se dé la convivencia y que lo construyamos juntos. Eso es lo que nos planteábamos. También es fácil, pero también difícil de hacer porque tenemos que quitar mucha de la costra que tenemos. ¿Qué pretendíamos? Pues formar una ciudadanía libre, solidaria, justa, comprometida, responsable, autónoma y sobre todo feliz. La escuela debe ser un espacio donde a lo que huela sea felicidad. Placentero, ¿no? Sí. Gustoso, sí. Que le entre cosquillas. Que los niños y las niñas no se quieran ir y estén fritos por llegar. Sí. Y ya está. Y cuando llega un sábado, pues digan, un sábado. Porque no van a ir a la escuela. Pero también será placentero para los maestros y las maestras, ¿no? Sí, debe de serlo. También es gustoso. Pero si te voy a ser sincero, si no lo es, tampoco me importa tanto. No, pero... O sea, quiero decir, si hay que forzar un poco o sea, si hay que elegir entre una y otra, pues creo que las niñas y los niños son los que tienen que... Y el profesorado, también tenemos un hándicap grande, el profesorado. Es que ni nos han enseñado a compartir, no nos han enseñado a trabajar de manera cooperativa, no nos han enseñado a tenernos en cuenta y es muy difícil en una escuela construir eso. ¿Por qué? Pues porque entran las historias, no sé, una escuela de puertas abiertas, donde todas las puertas estén abiertas, donde uno pueda entrar y salir de una clase o una pueda entrar y salir de una clase sin problemas, hay que construirlo y es difícil. ¿Qué pasaba? Nosotros teníamos una gran suerte y es que teníamos el modelo educativo que sabíamos que nos iba a permitir hacer eso y era el modelo educativo del Proyecto Roma. Entonces, eso es una ventaja muy grande porque cuando tú sabes lo que quieres conseguir pero no sabes cómo, pues tienes que andar buscándolo. Nosotros sí lo sabíamos y el cómo lo sabíamos y entonces era tirar del modelo al que ya pertenecíamos, ya conocíamos y habíamos puesto en práctica. Vamos a ver, ustedes no saben lo que es el Proyecto Roma, ¿no? No. Miren ustedes, el Proyecto Roma surge cuando yo era maestro en Alcalá de Henares y tenía
14 niños y niñas con síndrome de Down. Y a los 14 niños y niñas con síndrome de Down, en aquella escuela, pues yo les dije a mis compañeros que yo les iba a educar a todos ellos y que iban a aprender lo mismo que aprendían el resto de los niños de los otros colegios de Alcalá de Henares, la EGB que había entonces. Su hermana fue mi alumna, o sea, yo me enamoré de la hermana de mi alumna, ¿vale? Entonces fue, así que mi cuñada Cristina, que tenía 7 años, era mi alumna. Y eso es lo que hice. Entonces, estamos hablando del año 75. Y resulta que yo era de esos alumnos empollones que hay en las facultades que sacan matrículas. Saben ustedes que hay empollones, ¿no? Pues yo era un empollón. Y entonces, cuando fui a aquel colegio, pues nada de las matrículas me sirvieron. Porque yo aprendí en un primer trimestre que era mentira lo que había aprendido en la facultad con respecto a un concepto que es perverso, que se llama inteligencia. Que los seres humanos no nacemos inteligentes. Que los seres humanos, ese ser humano, se hará inteligente si tiene oportunidad para aprender y si el entorno le ofrece esas oportunidades. Y que era una mentira que las personas con síndrome de Down eran deficientes mentales. Que la deficiencia se construye por la falta de interacción social. Que no es un don que nos trae, que no están los genes. Claro, cuando yo planteo eso en mi tesis doctoral, en el 70 y tantos, ¿no? Y en el colegio, pues el profesor aquel de la facultad de la Complutense, pues me decía, oiga, ¿usted está loco? Digo, pues no lo sé si estaré loco o no, pero lo que sí le digo es que el concepto de inteligencia no es lo que ustedes dan en la facultad. La inteligencia se construye lo mismo que se construye la deficiencia. Y se hacen muchos niños deficientes porque el modelo educativo pues no propicia ese desarrollo del proceso lógico de pensamiento. Y eso es lo que hice, poner de manifiesto que aquellos niños y aquellas niñas aprendieran todo lo que tenían que aprender. Y lo aprendieron. Luego vino todas esas cosas, el cum laude que te da, el libro que te publica Narcea, papá. Lamentablemente, aquí en Almansa, seguramente que hay todavía muchos maestros y muchas maestras que piensan que las personas con síndrome de Down son deficientes mentales y actúan como tal, después de 40 años. Y esas investigaciones están ahí. La deficiencia se construye, lo mismo que la inteligencia se construye. Y nosotros o somos constructores de deficientes, los docentes, o somos constructores de inteligentes. Y eso es lo que mi reto. Digo, a todos estos niños y a todas estas niñas yo les voy a enseñar. ¿Y qué es lo que hice? Pues desarrollar todos los procesos lógicos de pensamiento en esos niños. Desde la percepción, atención, memoria, organización del espacio, del tiempo, planificación. Todo le enseñé a leer y escribir, la lógica matemática, el arte, el gusto por el arte, la cooperación, las normas, la autonomía física, personal, social. Hice todo un plan de trabajo intenso durante 3 años. Y en el segundo año todos los niños de aquel colegio que era de educación especial se incorporaron a los colegios de Alcalá de Henares. Y yo transitaba por cada uno de los colegios. Y era un colegio público y me lo permitieron hacer. En Vitruvio, que yo era pues maestro que pertenecía a esa delegación de Vitruvio. Luego yo creo que cuando se propone un plan coherente y que tenga justificación teórica y que tenga principios y estrategias, se puede llevar a cabo la innovación en cualquier sitio. Lo que hay que estar es formado. Creo que el magisterio, el gran problema del sistema educativo es que la formación de los maestros y las maestras en las facultades, en Alicante no, digo, no, por esta zona no, en Málaga, tenemos la falta de formación del profesorado y la falta de cultura en el profesorado. Es poco culto el profesor. Este tío que está diciendo, digo que los profesores leen poco y lo que leen son textos y no leen lo que es realmente la cultura, no leen de música, ni de arte, ni de... No. Por lo menos digo en Andalucía. Aquí ustedes seguramente no, seguramente ustedes son muy cultos. Quiero decir que el magisterio pues adolece de una gran formación. Entonces, el proyecto Roma pues se planteó 2 grandes finalidades. Primera,
romper con el concepto clásico de inteligencia, con esa campana de Gauss que dice, pues hay unas personas menos y otras más, y en medio está todo eso. Romper con eso, porque eso es un concepto discriminador, y eso es un concepto que clasifica. La inteligencia no existe, queridos. La inteligencia se construye desde hoy mismo. Ustedes esta mañana llegaron con un nivel de desarrollo el que tenían, y espero que dentro de 4 horas se vayan con otro nivel de desarrollo. En medio se ha tenido que producir aprendizaje, si no, no valió la pena estar aquí. Todos los seres humanos, todos los seres humanos son competentes para aprender. Lo que no sé es si todos los docentes somos competentes para enseñar o no, y en qué consiste el proceso de enseñanza, no lo sé. Entonces, primera finalidad es, ¿será posible construir otro tipo, otro concepto de inteligencia que rompa con esa campana de Gauss, que sea un concepto inclusivo? Segunda finalidad, si eso es así, ¿qué tipo de cambios se tienen que producir en los contextos familiares, escolares y sociales cuando hay una presencia de una persona que tiene una peculiaridad? ¿Es un obstáculo para los procesos educativos el que una persona tenga unas características determinadas, o es la oportunidad que tenemos los docentes y las familias para mejorar? ¿Cómo nos hacemos docentes? ¿Con esas personas que presentan esas dificultades para aprender? ¿O cuando tenemos en nuestra aula niños que inmediatamente, ahí tenemos al amigo Arnau, a la amiga Dana y a la amiga, ¿cómo era? Miranda, la chica, Miranda. Y le hablo a ellos, porque son los más pequeñitos. Si ellos tienen la oportunidad de estar en centros donde haya niños procedentes de otros lugares, de otras religiones, de otras procedencias, de otras características cognitivas, sois virtuosos. Porque el discurso de la escuela inclusiva no es para los niños que tengan algún tipo de peculiaridad, es para vosotros, para que mejoréis vuestros comportamientos y vuestros pensamientos con respecto a ellos. Pero esto que te estoy diciendo a ti, Miranda, Dana y Arnau, se lo digo a todos los maestros. Son las oportunidades que tenéis para mejorar como docentes. No ser buen docente haciendo lo que dicen los libros. Eso es ser un instrumento instrumentalizado del sistema. Y eso es lo que quiere el sistema. Por tanto, el proyecto Roma es una alternativa a la educación. Es un modelo distinto, en donde tiene sus fundamentos que desde un punto de vista neurológico no fundamentamos en Luria y todo lo que significa el pensamiento de Luria y todo lo que es la neurociencia. No entendemos en el proyecto Roma que los maestros y las maestras no sepan cómo funciona el cerebro. Es imposible enseñar, querida Patricia, si no sabes cómo funciona el cerebro. ¿Cómo se produce la transmisión entre el axón con el otro axón y cómo transmite la información? ¿Cómo 1 kilo 300 o 400 gramos puede generar ternura? O puede generar el conocimiento del SO4H2. ¿Cómo se genera el conocimiento? Cuando somos una cesada. Es imprescindible conocer cómo funciona. Y cómo funciona el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y cómo fueron los dos. Y no es ingenuo que tengáis 17 horas y media de matemáticas, de lengua y de ciencias de la naturaleza y solo 7 y media de lo otro, de educación física, de ética, de lo otro. Porque el hemisferio izquierdo 17 horas y media y el derecho 7 y media, ¿no hay una descompensación? Imagínense ustedes que le dice un profesor de educación física, mueve 17 horas y media la pierna izquierda. Y ahora, mueve solamente la pierna derecha 7 horas y media. Pues la atrofia. Tenemos una atrofia mental. No es ingenuo. La OCDE y el ministro de Educación, cuando dice esas horas y establece eso, es porque quiere unas personas muy claras, muy determinadas para la OCDE. Muy determinadas. Todo el hemisferio derecho, lo que es la filosofía, lo quita, lo que es la creatividad, lo quita, lo que es la parte más humana del ser humano. Sin embargo, se desarrollan los lenguajes, y se desarrolla el lenguaje, las matemáticas, las ciencias naturales. ¿Para qué? Ustedes piénsenlo.
No es ingenuo. Dice, no, y los padres, pues, claro, pues hay que hablar mucho con los padres. No, mi niño, que tiene que saber esto, lo otro, ¿para qué? ¿Y la parte más humana del ser humano? Esa que te permite relacionarte, eso no tiene importancia en el cerebro. El currículum tiene que darle respuesta a los dos hemisferios y de manera simultánea. Tan importante es el hemisferio izquierdo como el derecho. Lo que quiero decir es que no se puede enseñar si no se sabe cómo funciona el cerebro. Y hoy la neurociencia es una necesidad para completar los procesos de las teorías de desarrollo y de aprendizaje. Y es una necesidad. Y los maestros y las maestras tienen que estar preñados de ese discurso. Bien, en el proyecto Roma estamos preñados de ese discurso desde Luria. Y partimos de que el contexto del cerebro, este es un cerebro social. Si uniéramos las mentes de las 200 personas que hay aquí en un único cerebro, esto es. La escuela también es un cerebro social. Son 25 niños y niñas trabajando cooperativamente para resolver situaciones de la vida cotidiana, para hacer seres pensantes. Para eso está la escuela. Segundo, y no voy a seguir por aquí, pero porque no quiero quitarle la palabra a la teoría, a la práctica. Sigue con el sustento teórico. No le quiero decir, segundo, en el proyecto Roma tenemos también un sustento de cómo se produce el desarrollo del aprendizaje y todo un fundamento de Vygotsky, el pensamiento vygotsiano. ¿Vale? ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que a lo mejor un problema grave es el propio concepto de aprendizaje. Esta mañana he desayunado muy bien en el Hotel Blue, un sitio increíble ahí, estamos como reyes, como reyes en el Blue, y hemos desayunado estupendamente, ¿verdad? El desayuno que hemos tomado, pues tiene que permitir que mi cuerpo y su cuerpo se vigorice, se haga fuerte y eso, y supongo que todo lo que hemos tomado pues nos proporciona minerales, nos proporciona vitaminas, nos proporciona agua, nos proporciona nutrientes, o sea, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, ¿no? ¿Verdad? En este acto de hoy de formación, ¿cuáles son las vitaminas? ¿Cuáles son los minerales? ¿Cuáles son los nutrientes? ¿Cuáles son el agua? Porque tiene que haber en el aprendizaje. O sea, si el cuerpo necesita de todos esos elementos para estar bien, ¿verdad, Arnau? Para estar bien mentalmente, también necesitaremos. ¿Qué hace la escuela? Da información, cultura. Sí, vitamina. Vitamina. Y el desarrollo, o sea, hacer que los niños se desarrollen, que sean capaces de construir estructuras simbólicas, instrumentos simbólicos, para que Arnau, cuando aprenda una cosa, no necesite de nuevo al profesor para que le repita, sino que él, de manera autónoma, siga aprendiendo por sí mismo. Para eso está la escuela, querido. Para eso está la escuela, no para estar memorizando información y más información. Por tanto, se necesita también de desarrollo. Pero no solamente, Arnau tiene que aprender que será una persona generosa si trabaja de manera cooperativa en el aula. Luego, los nutrientes también del aprendizaje es el trabajar cooperativamente para desarrollar aspectos de convivencia. Si no, ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer una persona demócrata si trabaja competitivamente en su aula? Donde unen a veces cuatro sillas, pero unen los culos, no unen las mentes. Allí están los niños unidos por el culo. Pero niño, cada uno a lo suyo. Y si trabaja de manera cooperativa, ¿mentira? Cooperativa es focalizar las 4 mentes para resolver una situación común. Lo mismo que cuando juega al tenis, y dicen, van allí el halcón, a ver si ha tocado o no ha tocado la línea. Y entonces todas las 8 o las 10 cámaras miran para ver allí, para ver si efectivamente. Eso es lo que tienen que hacer los niños en la escuela, unir las mentes, no los culos, para resolver cualquier situación problemática. Entonces, ¿qué haces, Arnau? ¿Estás copiando algo? ¿No? Bueno, haz lo que quieras, hijo. Haz lo que... Pobrecito, es que esto es una cruz. Bueno, pues nada, ya no miro más para allá. Qué lástima. Ya no miro más para allá. Estará cansado. Mira, ¿no? yo ya no vengo más. No me extraña. Sí. Protesta. Tú aprende a protestar y que no me hables más. Bueno, decía, y además
además de cultura, se tiene que producir en el aprendizaje desarrollo, convivencia y también transformación. El currículum en las escuelas tiene que dar respuesta a la realidad más inmediata. Si no, no hay realmente aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje supone aprender a conocer cultura, hay que hacer niños cultos, evidentemente ilustrados. B, gente con desarrollo, que tenga instrumentos simbólicos para seguir aprendiendo por sí mismo. Segundo, gente cooperativa, gente generosa, gente que conviva y sepa respetar al otro. Y cuarto, que transforme la realidad. Pues ¿qué hace la escuela? Pues que la mayoría de las escuelas tradicionales, esto es lo que hace, dar información más información y examina de contenidos, le importa poco el desarrollo, ni la convivencia, ni la transformación de la realidad. Esa no es la escuela pública. La escuela pública, y en la época de la Ilustración, nace para desarrollar la verdad, la bondad y la belleza en los niños y en las niñas. Por tanto, que piense bien qué está haciendo la escuela. Y que pensemos también bien cuál es la formación que damos en las facultades. Bueno, entonces nosotros tenemos un sustento con respecto al desarrollo y el aprendizaje que se llama Vygotsky, todo el socioconstructivismo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que se aprende y se hace uno inteligente. No es que uno es inteligente y por eso aprende. No. Yo aprendo y me hago inteligente. No es como dice Piaget y todo lo que es el constructivismo piagetiano. O sea, de 0 a 3 años la inteligencia es manipulativa, no sé qué, no sé cuánto. Después las operaciones, el periodo simbólico, después las operaciones concretas. Entonces yo aprendo a través de la realidad. Operaciones abstractas. No es necesario que tenga delante de mí para poder aprender. No. Y muchas veces las escuelas dicen, como este niño tiene dificultades de atención, hasta que no se supere las dificultades de atención o de memoria, no puede aprender otra cosa. Eso es mentira. Es justo al revés. Tenemos que construir un currículum donde esas peculiaridades de atención, de memoria, de lectura, lo que sea, propicie subsanar eso. Es justo al revés. Aprende y te hace inteligente. No, eres inteligente y aprendes. No. Por tanto, es un modelo diferente. Y somos socioconstructivistas y pensamos seguimos todo el pensamiento de los socioconstructivismos, o sea, Vygotsky y compañía. Desde un punto de vista pedagógico, pues nos movemos en el pensamiento de Dewey, todo el aprendizaje por relación, nos movemos en Brunner, nos movemos en Freire. Y son nuestro sustento pedagógico. Desde un punto de vista de construir la democracia en el aula, partiendo de los disensos para llegar a los consensos, los niños tienen que saber que tienen que ir al aula a discutir, a hablar, y los maestros a callar. Cuanto más calle el maestro y la maestra y escuche, mejor profesional. El error es fundamental para que los niños aprendan. No hay que educar en las certezas, sino en la incertidumbre, permanentemente. Así que callemos, no. Bueno, entonces me callo yo. No, nos apoyamos para construir la democracia y todo lo que es el consenso. O sea, el consenso no es ni más ni menos que la ética de la comunicación. Tú piensas una cosa, yo pienso otra, argumenta Patricia, argumenta Miguel, argumenta Patricia, argumenta Miguel, argumenta, y el valor está en el argumento. Evidentemente, porque estoy aquí arriba, pero a mí no me importa que te venga aquí. No me importa. Si quieres venirte, te vienes y yo me siento ahí tranquilamente. Bueno, quiero decir que la ética de la comunicación se llama consenso, que no es lo que utilizan los políticos. Los políticos utilizan la tiranía, que es mayoría o minoría, con lo cual las minorías casi nunca tienen voz, ni voto, ni nada. Pero bueno, por eso, en la escuela no se vota, no se debe de votar. En la escuela se debe de conversar, argumentar. El valor de la escuela es hablar, argumentar. Y no callar. Bien, desde un punto de vista del mundo de las emociones, los sentimientos, porque no existe conocimiento si no está preñado de emoción, no existe conocimiento si no hay emoción, no existe cognición si no hay emoción, pues seguimos el pensamiento de Maturana.
todo el pensamiento de Humberto Maturana. Es un biólogo del conocimiento chileno que ha transformado el conocimiento en la biología del amor. Pero el amor no en el sentido pegajoso, jabonoso, religioso, así. No, en el respeto al otro como legítimo otro en la convivencia. Yo te respeto muy a pesar de que tengas pensamientos distintos a los míos. Y de eso es demócrata. Un demócrata es la persona que respeta al otro, a la otra, independientemente de que comparta o no. Te respeto como persona. Los niños tienen que saber que van a la escuela a respetar a los demás. Y ese es el valor fundamental, respeto. Te respeto como eres y te legitimo como eres. Pues nuestros fundamentos en las emociones y en los sentimientos nos los da el amigo Maturana. Y como somos un proyecto de investigación, pues trabajamos lo que es la investigación-acción cooperativa formativa. O sea, nosotros formamos grupos en distintas partes de nuestro país chiquitillo, aunque lo prohíben, no, pues Andalucía también es un país chiquitillo y somos una nación, aunque no lo reconozcan ni la Susana Díaz. No importa, pero a mí no me importa decirlo. Sí, no me importa, ¿verdad? La Susana Díaz pensará otra cosa, pero yo pienso distinto de la Susana Díaz. Y ya está, y no pasa nada. Claro, ella tiene el poder, yo no tengo ningún poder, pero lo puedo decir, lo que no tengo sellado es mi boca. No tengo ningún sello aquí, lo digo. Bueno, quiere decir que en Andalucía... ¿De qué estaba yo? ¿Me he ido por Laura? ¿Por qué estaba yo ahora aquí hablando? Que en Andalucía formamos un grupo de maestros y maestras de infantil, primaria, secundaria y de la universidad, donde nos vemos una vez al mes e intentamos intercambiar qué estamos haciendo en nuestras aulas y nos ayudamos unos a otros. Y nos vemos en el CED de Antequera. El jueves pues estuve en el CED de Antequera con ellos. Y aquí en esta zona también hay otro grupo muy importante por la zona de Ibi, Alcoy, Cocentaina. Llevan 7 u 8 años trabajando en el proyecto Roma. Y ustedes si quieren, pues también lo pueden montar. ¿Hay una mano por ahí arriba? Que están sí, ahí. Disculpe, ¿podría acercarse un poco más al micrófono? Sí. Aquí detrás no se oye mucho, gracias. Vale. ¿Repito todo lo anterior? No. Bueno, venga, va. Empieza. Sí, queríamos saber el nombre del biólogo que ha mencionado anteriormente. Se llama Humberto Maturana. ¿Humberto? Maturana. Vale, Maturana. gracias. Mira, Humberto Maturana y yo tenemos un libro escrito que se llama Vale, gracias. Se llama Conversando con Maturana de Educación, editorial Aljibe. Y está ahí escrito Humberto Maturana y Miguel López Melero. Bueno, Conversando con Maturana de Educación. Nos sentamos un viernes por la tarde y nos grabamos el viernes por la tarde entero y el sábado entero. Y después de aquella grabación, pues yo escribí un libro que se llamaba Conversando con Maturana de Educación. No está mal, está bonito. Como está aquí, igual que aquí se puede destacar también, bueno, si queréis, yo no sé si se está grabando y eso. Bien, entonces, decía que como somos un grupo de investigación, pues trabajamos lo que es la investigación-acción cooperativa formativa. O sea, reflexionamos sobre nuestra propia práctica para mejorarnos. Y nos ayudamos unos a otros. Y tenemos todos los meses una reunión. Pero no solamente eso. Cada 15 días, ella y yo nos sentamos más o menos aquí, en mi casa más a gustito. No es que no esté aquí yo a gusto, quiero decir que estoy allí en la biblioteca, estamos con un cafelillo y tenemos delante una pantalla allí, el ordenador, y tenemos... En México, en Culiacán, también un grupo de investigadores que trabajan también esto. Y tenemos en distintas partes. Y no importa. Ayer estuvimos en Azorín, en el colegio Azorín, ahí de Monóvar. Muy bien. Trabajando con los 18 o 17 profesores y profesoras y las chicas de práctica. Y nos hemos comprometido a estar ahí. Y seguiremos comprometidos. ¿Por qué? Porque hay 17 personas implicadas en transformar el currículum en ese colegio de Azorín. Y siempre que nos llamen para transformar algo, pues ahí estaremos. ¿Vale? Entonces, esa fundamentación teórica es lo que Marijose, bueno, ya están ahí todos los autores que ha dicho. Así que ya yo me callo. Que teníamos esa fundamentación, claro, es la misma del proyecto Roma. Y también tenemos unos principios que están basados en los principios que tiene el proyecto Roma
y son los principios de nuestro cole. O sea, el primero era la confianza en que todas las personas que llegan a nuestro colegio son competentes para aprender. También es muy bonito, pero también hay que quitar mucha costra en la cabeza para estar convencidas de que todos los niños, todas las niñas, sean como sean, independientemente de sus características, son competentes para aprender. Porque eso, cuando tú te convences de eso, tienes que cambiar la flecha y entonces la flecha ya te la vuelves para ti y dice, ¿tú eres competente para enseñar? Ese es el problema, que el 90% de las veces la incompetencia es nuestra y lo que hacemos es decimos, es que este niño no puede aprender. No, este niño puede aprender. Tú, ¿cómo te lo tienes que montar para que aprenda? Entonces no es fácil cambiar esa visión en un colegio. Pero, ay, perdón, que se ha ido. No, ya está. En eso estamos. Ese era uno de nuestros primeros principios. Claro, el segundo viene acompañado. La reprofesionalización del profesorado. Estamos formados, el profesorado del Colegio La Vindaga, para conseguir que todas las niñas y todos los niños que entren por la puerta del colegio se desarrollen y aprendan. Pues si no lo estamos, que no lo estamos, pues tenemos que conseguirlo. O sea, la formación es un pilar fundamental en nuestro centro. Hay un libro muy bonito de Hargrave y Fulham que se llama Capital Profesional. Si pueden, lo leen en Morata. Capital Profesional, en donde habla de la formación de capacidades profesionales docentes. Muy bonito. Capital Profesional, Morata. Teníamos que cambiar nuestro papel. Ya no somos los enseñantes ni las enseñantes, sino somos docentes investigadores. Entonces, continuamente tenemos que estar reflexionando sobre nuestra práctica. En esa reflexión que hacemos de nuestra práctica tenemos que ir a beber de nuestros fundamentos teóricos y cambiar nuestra práctica. O sea, es ese continuo estar para mejorar como profesionales. Otro de nuestros principios fundamentales, la ayuda y la cooperación en la escuela, pero siempre a través de grupos heterogéneos. Cuanto más heterogéneos sean los grupos, mayor aprendizaje se produce y de mejor calidad. O sea, quiero decir, la ayuda, cualquier niño, cualquier niña sabe que va a la escuela a ayudar a los demás. Y no porque seamos muy buenos, qué buenos somos, qué maravillosos, que no sé qué, sino porque en la ayuda se está produciendo aprendizaje. Si yo ayudo, la persona que más aprende es la que ayuda, no la ayudada. Que eso es algo que también en la escuela tampoco ha quedado siempre claro. Y parece que los niños y las niñas cuando se ponen a ayudar a otro, pues no están aprendiendo, están perdiendo el tiempo, que solo aprende la persona ayudada, no. Si la persona que más ayuda, la persona que más aprende es la que ayuda. Entonces, eso es fundamental en nuestra escuela. Y la cooperación. Sabemos que si hacemos las cosas juntos, vamos a conseguir mucho más que si lo hacemos en soledad. Entonces, difícilmente se hace nada en soledad en nuestra escuela. Decía Miguel antes que teníamos que saber cómo funcionaba nuestro cerebro. Nosotros pretendemos que todas las niñas y todos los niños sepan cómo funciona su cerebro, sepan qué procesos tienen que hacer para aprender, sepan que es imprescindible y para eso la manera que hemos encontrado más fácil para hacerlo es organizar los espacios como si fuera un cerebro. O sea, nuestras clases son isomórficas con un cerebro y pretendemos que el centro también. Y de manera que si queremos que los niños y las niñas sepan que tienen que utilizar para resolver cualquier situación problemática que se les presente procesos lógicos de pensamiento, tienen que saber qué es eso y que primero antes de hacer nada tienen que pensarlo, que tienen que buscar qué sistema de comunicación y qué información les va a permitir hacer eso que han pensado, qué normas tienen que poner en uso para que aparezcan los valores que les van a permitir hacer eso que han pensado, que han buscado el sistema de comunicación y ven qué normas necesitan y después cómo lo van a hacer. Si lo van a hacer en soledad, si lo van a hacer juntos, cuál es el procedimiento correcto, de qué manera y lo hacen.
Entonces no hacen nada que no hayan pensado, que no hayan visto que no hayan comunicado, que no hayan visto la información y los códigos que necesitan, que hayan tenido en cuenta las normas y después actúan. Entonces, en nuestras clases siguen ese proceso y en nuestro centro toda la información que tenemos puesta en el centro está siguiendo ese proceso. La construcción social del conocimiento. Exactamente. En buena lógica, si pretendemos todo eso, no podemos ahora venir a trabajar en soledad ni a través de eso, sino que lo que hacemos es construimos de manera social el conocimiento a través de proyectos de investigación. Aquí quiero hacer una aclaración. Somos una escuela pública, con lo cual tenemos el profesorado que según concurso de traslados llega, o provisión de vacantes de la delegación. Quiere decir que hay profesorado que llega que no tiene ni pajolera idea del proyecto Roma, ni además le importa. O sea, que no debería de ser así. No tendría que ser así, pero es. Que una persona cuando elige un centro, claro, elige un proyecto educativo que le vaya afín a su pensamiento y a su ideología, y no a la cercanía de su casa. El 90% desgraciadamente es cercanía de casa, proximidad, no sé qué, bueno, en fin. Nuestro colegio antes era muy goloso porque tenía muy poquitos niños y niñas. Entonces nuestras clases eran de 8, 10, 12. Todo el mundo entiende que una clase de 10 es cómoda, es muy fácil. Para mi gusto, si me dais a elegir entre una clase de 8 y una de 25, voy a elegir siempre la de 25, porque hay mayor heterogeneidad y hay mayor posibilidad de interactuar y hay mayores posibilidades de que se construya el conocimiento tal y como lo entiendo. Una clase de 8 es muy pobre, porque te cuesta mucho que se den una cantidad de interacciones suficientes. Yo los pondría todos mezclados a trabajar juntos, pero bueno, era goloso, con lo cual llegó en algún momento profesorado que venía por eso, por clases fáciles. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido que llevar y estamos llevando un proceso en el que todo el profesorado vaya cambiando su manera de trabajar y de construir el conocimiento. Entonces, sí hemos tenido bastantes momentos en que, y aún queda alguno, profesorado que sigue utilizando los libros de texto, pero lo que sí hacer es todo el profesorado, sí o sí, sin ningún tipo de contemplación, es participar en los proyectos generales de centro, proyectos de investigación generales del centro, que los hacemos y ahí participa todo el mundo. Porque es la manera que encontramos de que todo el profesorado fuera aprendiendo cómo se trabajaba un proyecto de investigación. Es el tránsito que vamos haciendo. ¿Me permite? Sí. Una cosa. No sé ni lo que tienen montado después ni nada de eso. No me acuerdo yo tampoco, la verdad, pero bueno. Vamos a ver. Yo antes decía que había desayunado muy bien y que he explicado más o menos cómo tiene que ser el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje tiene que ponerse cultura, desarrollo, convivencia y transformación. Pues el modelo educativo debe ser isomórfico con eso. Hay que buscar un modelo educativo que propicie eso. El modelo educativo a través de los libros de texto es imposible. Es imposible. Los niños no tienen en su mente trocitos de papelillos que dicen esto es geografía, esto es historia, esto es matemática, esto es lengua, esto es valenciano. Eso no es así. Nuestro cerebro es un sistema y se trabaja de manera holística. La realidad, si yo ahora, esta chiquilla, esta muchacha, esta mujer, dice, alza la mano y yo le aprovecharía y le digo, vete fuera 3 segundos y tráeme la información que hay fuera. Y me dice, pues fuera hay frío, uy, qué frisquillo. Dice, 1 grado esta mañana. Jamás he visto yo eso en Málaga, jamás, 1 grado. En Málaga, 1 grado, vamos, estaríamos muertos todos. Pero bueno, 1 grado. Digo, hay frío, hay, no sé, ve árboles, o ve coches, o ve cristales, o ve piedras, o ve... Perfecto, ¿cómo es la diversidad, querida amiga? Y eso me dice, la realidad, dice, pues diversa, heterogénea. Y ahora viene a la escuela, y la escuela lo fragmenta, y dice, esto lo estudia las matemáticas, esto lo estudia la lengua, esto lo estudia el otro. Lo fragmenta, lo destroza.
La escuela tiene que ser isomórfica con la realidad. Por tanto, no es de innovación, es de necesidad del conocimiento que se trabaje de manera interdisciplinar. Es una necesidad. ¿Entienden ustedes lo que es una necesidad? Es como el agua para beber. No es que los maestros dicen, qué cojonudos son los, qué simpáticos son los maestros que trabajan unidos. No, es que es una necesidad del propio proceso de aprender. Y lo otro, lo que hace es fragmentar. Bueno, tú querías hablar, ¿no? Sí, bueno, primero, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. El problema que tengo, yo estudié magisterio infantil, terminé la carrera hace 3 años. Desde que terminé la carrera hasta ahora, no sé cómo he terminado de profesora particular de primaria, que yo jamás me habría visto con primaria y ahora me encanta la primaria. Bueno, al ser profesora particular estoy muy condicionada porque, claro, los padres que quieren le dan este currículum, tiene estos exámenes, tiene que aprobar los exámenes. Claro. A mí no me gusta nada eso y la mayoría de padres que tengo tampoco están de acuerdo. Entonces intento darle las clases particulares de una forma diferente. Pero al fin de cuentas siguen teniendo ese patrón en clase y esos libros y esos exámenes que tienen que sacar una nota. Ya llega un punto en el que yo no sé qué hacer, me sobrepasa porque veo lo que comentáis vosotros, que realmente saben mucho, que tienen su forma de encontrar sus propios conocimientos, de averiguarlos, pero están cansados, no quieren trabajar, se aburren y están hartísimos de los libros de texto. Sí. ¿Cómo desde una profesora particular, que ya digo, ni siquiera estudié para primaria, estudié para infantil, cómo puedo intentar ayudar para que esos niños realmente aprendan lo que necesitan aprender, pero que al mismo tiempo no sea lo que ya tienen en el colegio, que es lo que yo no quiero, ir a su casa y repetir lo que ya están pasando en el colegio? Siempre intento a lo mejor con actividades, de forma práctica, incluso intento convencer a los padres de llevármelos a la calle a veces y enseñarles así, pero es muy difícil porque también los padres están condicionados. ¿Qué forma puede haber en ese caso en el que estás intentando ayudar desde fuera del centro? ¿Qué quieres que te diga? Sí. A ver, una manera lógica que te va a evitar muchos problemas es hacer un plan de operaciones y que tu alumnado sepa cómo se aprueba un examen, que es lo primero que no se enseña ni en el modelo tradicional. O sea, yo recuerdo cuando empezaron las historias de las pruebas de PISA, a mí me tocó, todas las chinas me tocan y me tocó esa. Me tocó que yo tenía entonces un quinto, porque empezaron en quinto, no sé aquí, pero allí en Andalucía empezaron en quinto. Pues yo entonces tenía un quinto y entonces me tocó la primera prueba esa. Yo ese año tenía un curso, estaba en otro cole, yo tenía un curso, bueno, que yo decía, estos no aprueban la prueba esa, vamos, así nos muramos porque su contexto, su historia, su barrio, su vida, no tenía nada que ver con aquello que se iba a hacer. Pero lo que sí hicimos fue hacer un proyecto de cómo vamos a aprobar nosotros esos exámenes, que no sabíamos cómo eran, además, porque era la primera vez, pero cómo vamos a hacer para aprobarlos. Y entonces hicimos todo un proyecto de qué hay que hacer para aprobar un examen. ¿Qué hay que hacer? Y una vez que un niño tiene conciencia de que eso es una historia que tiene que hacer y cuál es todo el proceso que tiene que seguir para poder aprobar un examen, ahora después vamos a aprender de la manera que sea, o sea, vamos a construir el conocimiento y luego ya apruebas el examen. Tengo que decir que ese año toda la clase aprobó ese examen. Entonces, lo que pasa es que, desgraciadamente, se les pasa a los niños por esos exámenes continuamente y nadie ha perdido el tiempo en decirles cuál es el procedimiento que tienes que seguir para aprobar esto, sino que lo van aprendiendo desgraciadamente solos. Pero es muy difícil, tú estás compensando de la manera que puedas algo irracional. O sea, Mira, yo creo que no puedes hacer nada. Claro. Que no puedes hacer nada, porque estás en clases particulares y te pagan la orilla a 7 u 8 euros para que lleven bien los ejercicios, para que al día siguiente lo saca, porque le pongan una nota y se piensan que así el niño pues aprende y se va formando. Bueno, nosotros tenemos 2 hijos
y uno es doctor en física y otro es doctora en biología. Y nosotros pues teníamos la pelea permanente de que, claro, las demandas de los institutos pues era esa. Y yo le decía a María, que no vayas a estudiar nada. Papá, que no vas a estudiar nada porque no me da la gana. Jorge, ¿pero cómo dices eso? Y nos vamos ahí a la playa. Y yo me le preguntaba, ¿de qué vais a hablar mañana? Pues vamos a hablar de las nubes, yo qué sé. Ah, perfecto. Y yo, jugando en la playa, en el rincón de la Victoria, donde vivo, pues explicaba las nubes, o hablaba de las nubes, o hablaba de lo que fuera. Pero no lo hacía, incluso en los exámenes, en la facultad, le decía a mi hija, bioquímica, papá, que es muy difícil. Me da igual. Pero papá, no sé cuánto. Digo, no vas a leer nada, ni vas a estudiar nada. Me van a suspender, que te suspenda. Bueno, es verdad, es increíble. Incluso los propios padres, que estemos más cercanos y todo esto, la cultura de los institutos es tan tremenda que los niños están acojonados y tienen que... Lo peor no es eso, es que se creen que esa es la verdad del conocimiento y así se construye el conocimiento. Ahora yo pregunto aquí, ¿por qué hay nubes blancas y nubes negras? Y ustedes díganme por qué. Ven nubes blancas y nubes negras, díganmelo. A ver. No miraré para el otro lado. Ah, se han ido, qué bien. Dicen, ya no me hablan más. No, de todas formas, una cosa es estar en clases particulares, y otra cosa es lo que estamos hablando para la escuela, que es un lugar distinto. La escuela sí es un lugar para... Y todos los niños tenían que tener esa oportunidad de aprender a pensar con precisión, de ser personas que siempre estén en la duda permanente, o sea, tiene que... Ella le decía algo de que los maestros tienen ahí como una costra, ¿no? Es un desgarro epistemológico. O sea, quitarle a los maestros ahora los libros de texto, el que trabajen por proyectos de investigación, el que trabaje de manera interdisciplinar, el que se mueren muertos, o sea, muertos. Y entonces es como si del neocorte, ¿no? Como si fuera velcro. Cortarle eso del neocorte tiene que hacer un sufrimiento epistemológico tan grande. Pero bueno, entonces, ¿qué soy yo? Si no tengo los libros, si no tengo, ¿qué tengo que dar? Yo creo que se tienen que, bueno, cagar no lo sé, pero casi, ¿no? Claro, porque se ha pensado que así se construye el conocimiento. Pues no. Ustedes se pueden imaginar que Marconi dijera, esta mañana, aquí en mi Bolonia natal, me he levantado con unas ganas enormes de descubrir la radio. Objetivo. Voy a descubrir la radio. ¿Qué actividades voy a hacer hoy para descubrir la radio? ¿De qué medios? Específico. ¿De qué medios voy a utilizar? ¿Cómo voy a organizar el día? Y luego por la tarde diga, voy a evaluarme. ¿He conseguido la radio? ¿No lo he conseguido? ¿Ustedes se imaginan que así se produce el descubrimiento del conocimiento? Arquímedes dice, ¡ay, qué ganas tengo de saber la cantidad de agua que desaloja cuando se mete un cuerpo en un fluido, no sé qué, no sé cuánto! ¿Ustedes creen que así fue como se produjo la ciencia? La radioactividad, los esposos Curie. ¡Ah, qué ganas tengo de descubrir la radiografía, la radio! ¡Ah! Se pelearon. El Henry y la Marie se pelearon y se le olvidaron las llaves en lo alto de una estufa. Y cuando van a por ella, dicen, ¿y las llaves? Yo qué sé, ¿las habrás dejado tú? ¿Las habrás dejado yo? ¿Cómo? ¿Dónde están las llaves? Coño. Y llegan por las llaves y se encuentran que hay allí una forma de llave en lo alto de una estufa. ¿Y qué ha pasado aquí? Y se descubre la radioactividad y luego pues todas las radiografías que nos hacemos y todo. ¿Ustedes creen que Fleming dice, tengo unas ganas enormes de descubrir la penicilina? Pero qué estupidez. Así aprenden el conocimiento. ¿No se dan cuenta de la estupidez? Pues claro, una cosa es pues esa tecnología que hay en la didáctica, de objetivos, lo otro, y otra es cómo se construye. Y no solamente cómo te entran las ganas de seguir construyendo conocimiento. Yo no voy a entrar en la discusión porque entraría, ¿no? Pero me encantaría discutir. Pero ustedes no se dan cuenta que el 99% de todo está en la física newtoniana, cuando lo que debe de haber es la física... no entres. ¿Pero cómo? Cuántica. La física cuántica. ¿Pero por qué?
Estupendo. Sí, seguimos con Newton y no con Einstein. Cuando Newton lo que quería solamente trabajaba sobre la materia y Einstein va a hablar sobre la energía. ¿Qué se produce en lo que hay aquí? ¿Es una física cuántica o una física newtoniana? ¿Cómo es? O sea, cuando los fenómenos se estudian por causa-efecto y como si uno estuviera pegado al otro de manera lineal, la física newtoniana o cuántica, cuando se interactúa, cuando Raquel interactúa conmigo, yo interactúo con Raquel, Raquel con Patricia, Patricia con Raquel, Patricia con Miguel, y formamos una interacción permanente. La escuela pública es la interacción, es la física cuántica, no la física newtoniana. Pues todavía todo. Y entonces, somos un ignorantes tan grandes y estamos creyendo que estamos haciendo ciencia, querida Patricia, y sobre todo cuando se sigue, hombre, los libros de texto, el modelo económico, político, cultural, social, están en el libro de texto y cada libro de texto tiene su modelo y nos lo están metiendo como si fuera verdad. Eso no es la verdad. Así no hay progreso humano. Nuestros niños durante mucho tiempo, ahora te doy la palabra, mucho tiempo se han divertido buscando los errores de los libros de texto. Entonces, vamos a buscar los errores y entonces viendo esto está equivocado. O las carencias de los libros de texto, porque claro, esa es otra. La historia y todo lo que nos enseñan es desde un modelo absolutamente hegemónico, porque es Europa, Asia prácticamente no existe, no digamos África, que parece que está perdida en el mundo a lo largo de la historia. Es todo muy sesgado. Las mujeres no existen tampoco. Pero bueno, es la ciencia que nos estamos comiendo. Finlandia. Pero ellos siempre han jugado a buscar los errores. Entonces, mira, esto no es así, esto no es así. Como hemos estado mucho tiempo yendo a México, seguimos yendo a México, pues un año, yo estoy un poco loca, me vine con una caja con todos los libros de texto que desde infantil hasta sexto, de toda la primaria, de los libros de texto que tienen en México, que antes eran buenísimos, buenísimos. Los libros de texto además eran gratuitos, eran geniales. Y me vine con todo el cargamento de mis libros. Y yo llegué a mi colegio y solté los libros de texto allí. Y entonces, pues cada vez que estábamos en algún proyecto y tal, porque claro, hay que buscar información y la buscamos pues en la biblioteca, en internet, en los libros de texto, no sé qué, y aparecieron y estaban allí los mexicanos. Y una de las veces estaban allí un grupillo y yo los veía que estaban enfangados en algo, no sabía qué era. Y me acerco y digo, ¿qué os pasa? Y dice, señor, ¿quién miente? Y yo, ¿quién miente de qué? Mira, es que no, es que aquí habla de la reconquista y de no sé qué, y aquí en este libro dice que invadimos, que fue un genocidio, que no sé, y estaban entre ellos, claro, viendo los libros españoles, los libros mexicanos, y era una historia que no tenía nada que ver una con la otra. Y estaban allí, ¿quién miente? Pues alguien tiene que mentir, porque si este dice eso, el otro miente, si este no sé, el otro miente. Y fue uno de los primeros proyectos del año, ¿quién miente? Y entonces nos dedicamos a investigar quién miente. Claro, ese quién miente en la cuestión del descubrimiento de América, eso, pues nos llevó a todos los quién miente de la historia. Entonces fue... Bueno, pues sí que si no, absolutamente. No alguien había visto una mano por ahí. Sí, ahora lo vemos. Tú lo has oído, sí, perdona. Pero espérate que lo diga para los demás. Es que los demás no. Que sí, que lo repitas. Que lo repitas para los demás. Que cuando habéis explicado lo de organizar el texto, llega a hablar con un cerebro que a mí no me saber. Pégatelo a la boca. Que no tiene micro. Pues dímelo tú. Que hemos hablado de organizar el aula y el centro como un cerebro. Y que si podíamos poner un ejemplo práctico, le estoy diciendo que ahora lo vamos a hacer. Que ahora lo vamos a ver. Todo lo que estamos diciendo lo vamos a hacer de aquí hasta ahora que nos vayamos. ¿Vale? Y os vaya a llevar todo el modelo. Y por allí había otra palabra. Sí, hola. Bueno, yo... Hola, Daniel. No, Daniel no, Juan. Ah, hola, Juan. Juan. Que no sabía cómo se llamaba. Hola, Juan. Encantado. Bueno, yo tampoco es que me gustaría contar un caso concreto, pero
yo soy docente en pañales, por así decirlo. Acabo de empezar a... Quítatelo. Y doy clases en secundaria. Muy bien. Y a raíz de lo que comentáis, puedo sentirme muy identificado con lo que comentáis, pero mi realidad diaria es que yo el lunes llego y a mis alumnos tengo que, por así decirlo, transmitirles determinados conceptos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, yo doy economía y tengo que hablarles del tipo de interés o de la forma jurídica de la empresa. Entonces, además muy supeditado a determinadas pruebas, tipo reválida o EBAU, como se llame, de selectividad. Y claro, ¿cómo puedo yo centrarme en lo que comentabais de a lo mejor darle importancia al movimiento o a la parte, compensar las partes del cerebro y ese tipo de aspectos cuando yo me tengo que enfrentar a un contenido muy específico que ellos tienen además que memorizar para llegar a un examen y vomitarlo y que se lo olvide? Es decir, tengo que transmitir un conocimiento que luego ellos tienen que poner en práctica, pero que yo sé que tiene un punto de estupidez muy importante. ¿Cómo puedo hacer yo para que, como para compensar eso un poco? Bien, a mí me alegra mucho porque entonces está produciendo efecto lo que estoy diciendo. O sea, que te entre diarrea mental me parece cojonudo. Así que es fenomenal la pregunta. Sí, el cáncer, o uno de los cánceres dentro del sistema educativo español, es la secundaria. El miércoles pasado yo estuve en el Ayuntamiento de Getafe. Me invitó el Ayuntamiento, los responsables de educación, porque han hecho un trabajo de toda la comunidad de Getafe y me lo mandaron para que yo lo evaluara, para que yo lo analizara y después diera una conferencia o una charla con ellos, con todos los políticos. Sentados tenía allí a la alcaldesa y al concejal de educación, Álvaro, que se llama, bien, allí hablando de por qué ellos querían transformar eso, porque estaban viendo que efectivamente este es el gran problema que tiene nuestro sistema educativo. La secundaria tiene que cambiar por completo. Por ejemplo, nosotros en el colegio que tenemos, en el grupo de investigación que llevamos en México, tenemos 2 profesores nada más en secundaria, uno de ciencias naturales y otro de ciencias sociales. Nada más, desde las 8:30 hasta las 2:30, trabajando de manera cooperativa, los dos, de manera interdisciplinar y construyendo el currículum desde situaciones de la vida ordinaria. Si te vas a Finlandia también lo hacen, pero con fenómenos, analizando fenómenos. Todo lo que tú me estás diciendo de estadística, primero tienes que tener, querido Juan, unos sustratos en matemáticas. O sea, las matemáticas es el lenguaje de los fenómenos de la naturaleza. Esa es la matemática. Las matemáticas no deben empezar por el número, ni por las operaciones, y después seguir el cálculo, después la geometría, después, la estadística, y por último, tal. No es ese el proceso lógico. No es. Las matemáticas es un lenguaje, lo mismo que es la lectura y la escritura. La lectura y la escritura empieza en los niños, en ese niño que tiene 5 meses y dentro de 3 o 4 meses ese niño ya va a empezar a leer y lee a través del gesto y hay un gesto y él va a aprender y después del gesto viene el garabato y después del garabato viene el juego simbólico y después del juego simbólico vienen los juegos infantiles y después de los juegos infantiles viene el dibujo y después del dibujo viene la grafía. Pues las escuelas no enseñan así, gesto, garabato, juegos simbólicos, juegos infantiles, dibujo y grafía, no. Ni las matemáticas tampoco. Todas las culturas y todas las civilizaciones tienen universales matemáticos. Quiero decir que todos los niños del mundo cuentan, contar cosas. Ya puede ser en el Senegal, lo pueden hacer con piedra y aquí lo pueden hacer con una tablet, no sé, pero cuentan. Y es un universal. Todos los niños del mundo miden cosas, longitud, medida. Entonces, si todos esos universales que forman como el pozo, como el sustento de la matemática, ¿a qué viene que ahora se dé las matemáticas como si fueran los porcentajes, lo otro? Es que hay una irracionalidad en el propio sistema educativo.
pero que intencionadamente lo quieren, querido Juan, que no es ingenuo. Entonces, de la única manera que podéis hacerlo es, nosotros lo hemos hecho en un instituto aquí cerca, en Cocentaina, que se llama Ignacio Barrachina. ¿Está por aquí Esther? No ha venido, me dijeron que iban a venir. Bueno, una profesora de biología de allí. Entonces, lo que hicimos fueron como módulos. Dijimos, bueno, en primero de secundaria, ¿qué profesores queréis trabajar de esta manera? Entonces había 5 profesores, por ejemplo, ¿no? 6, y de manera interdisciplinar, pues llevábamos módulos de trabajo. Trabajaron por ámbitos. Por ámbitos. Claro, lo que no se puede decir que se haga una innovación cuando tú tienes 3/4 de hora para una disciplina, otro tiene otros 3/4 de hora, el otro, y eso es una suma de sumas que son papelillos en esa mente, y se destroza. Y es verdad lo que tú dices, y es para memorizar y para un examen, no para generar en los niños, en los jóvenes de 12 o 13 años, el gusto por el conocimiento. Tremendo. Y es un cáncer. Y eso lo sabe la administración. Yo formo parte de un grupo, digamos, alternativo, por llamarle de alguna manera, no es tanto así, quiero decir, se llama Foro de Sevilla. Si quieren, ustedes entran en Google, que lo sabe todo, Foro de Sevilla. Y entonces, nosotros desde el 2013, este grupo de docentes, pues hemos propuesto al Ministerio y al Parlamento una alternativa a la LOMCE, una ley distinta, en donde decimos cómo se tiene que trabajar infantil, primaria, secundaria, en la FP, cuál es la formación, qué currículum tiene que haber en cada uno de ellos, cuál debe ser la formación del profesorado y todo eso. Pues la Subcomisión de Educación del Parlamento nos llamó en abril para que dijéramos todo lo que queríamos, pero no nos van a tener en cuenta para el pacto social de educación. No nos van a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el PSOE, el PP y Ciudadanos van a llegar a un convenio light del Pacto Social de Educación, que nada va a tener que ver con la reforma de nada. Y nos van a dar como una reforma lo que no va a hacer. Y punto. ¿Tú me oyes, querido? Claro que ¿tú crees que yo no sufro? Y venir aquí públicamente a 200 personas y decirles, señores, claro que sí. Ahora, la única manera, Juan, y tú que eres joven, con otros compañeros, decir, ¿por qué no llevamos? Porque hay modelos. Estoy trabajando con el colegio, un instituto ahora, Cheste, en Valencia, porque el año pasado me llamaron, los de formación profesional, y dice, queremos trabajar de otra manera, que esto no puede ser. Miguel, ayúdanos. Y estoy trabajando con un grupo de formación profesional también, para trabajar de otra manera. Porque hay que hacer otro tipo de ciudadanos y ciudadanas. Pues no, lamentablemente, el profesor de secundaria no se da cuenta que así no se puede hacer más que un fracaso. Uniros, formar grupos, hay alternativas, trabajar por proyectos de manera interdisciplinar, ayudarlos unos a otros. El lenguaje matemático tiene que estar dentro. O sea, los niños tienen que saber diferenciar entre física y química, y que una cosa es conocer los fenómenos de la naturaleza y otra cosa es los elementos que componen los fenómenos de la naturaleza. Y uno está en un campo, en la química, cuando estudia los elementos de la naturaleza, y otra cosa es los fenómenos. Ahora, los elementos que componen esos fenómenos lo estudia la química. Después vendrá todo eso del ácido sulfúrico, lo otro, y toda esta historia. Pero si la gente no lo sabe, ¿y cómo que no pueden aprender? Desde primaria ya veréis cómo se puede aprender toda la química. Pero bueno, ¿qué ocurrió con la penicilina? Pues que se le olvidó al amigo Fleming, se le olvidó aquello de que se iba de vacaciones y el frigorífico se le olvidó, lo dejó medio abierto, y cuando volvió, pues aquello estaba unos roles verdes y tal. Y entonces se cabreó muchísimo, quería tirar todo aquello, y uno de los que estaban allí con él trabajando le dijo, pues veamos qué ha pasado. Y miran qué ha pasado, y es la penicilina. Y descubren que aquel reborde verde, no sé qué, no es cuánto, comprende, por pura casualidad. Entonces así, quiero decir, los jóvenes tienen que ser científicos en esas instituciones, y vosotros que sois maestros jóvenes, profesores jóvenes, tenéis que romper con esa dinámica. Tal como está montada la secundaria es para ser estúpido. Estúpido nada más. De cualquier manera, no hay nada más horrible que tratar economía de manera teórica, para memorizarla. O sea, quiero decir, porque los que nos van a dominar desde la economía no lo han aprendido de manera teórica.
Entonces, el problema es que... Pero la economía es un sistema social, que no es un sistema matemático. Pues ¿cómo vas a memorizar? O sea, no tiene sentido. Aunque es verdad que es un horror, es verdad que tienes los 45 minutos de una sesión, de otra, y que hay que cambiar, pero por lo menos intentar construirlo desde la práctica, porque es dentro del horror que eso es, y si no es posible agruparos, asociaros, trabajar cooperativamente, que es lo que el problema es, tú imagínate que no eres profesor de matemáticas, que estás trabajando en un hospital, ¿vale? Eres médico y estás trabajando en un hospital y resulta que hay un enfermo o una enferma que manifiesta una serie de síntomas de una enfermedad que no sabemos. ¿Qué hace la medicina? Buscar un remedio para eso. No dicen, no, pues a ti te vamos a meter ahí en esta habitación y que te pudras, ¿no? La medicina busca remedios para sanar. Pues lo mismo tendría que ocurrir en pedagogía, buscar remedios, modelos que permitan aprender. Y eso tenéis que hacer en secundaria de alguna manera. Secundaria tiene que transformarse de alguna manera. Entonces, podéis encontrar en el foro de Sevilla, en ese grupo, también cuál es la alternativa que nosotros damos a la secundaria, como lo hacemos en infantil y en primaria. Pero evidentemente, tú que te has dado cuenta de que efectivamente así no se puede seguir aprendiendo, tienes que unirte a otros compañeros y compañeras y el año que viene, primero o segundo de secundaria, llevarlo de manera interdisciplinar, incluso trabajando por proyectos que queremos explicar esta mañana cómo lo hacemos. Esto te puedo decir, Juan. Simplemente una cosilla de la respuesta que me dais, comentaros que me gusta bastante el hecho de que la alternativa que me propones es una solución en términos de sistema y es grupal, no es algo que yo pueda hacer individualmente, porque de la única últimamente recibo mucho input, mucha influencia te dan una solución, implanta esto en tu clase y serás un profesor genial en tus 45 minutos de clase en tu materia específica. Lo que me planteáis vosotros, me siento mucho más identificado con eso, es algo que tenemos que hacer colectivamente e interdisciplinarmente. Simplemente eso. Así es. Las soluciones individuales no suelen ser buenas soluciones. La enseñanza es una actividad cooperativa, solidaria, y uno tiene que ser muy humilde y decir, yo solo no puedo. De la misma manera que tiene que decir infantil y primaria a los papás y a las mamás, mamá y papá, por favor ayúdenme, que yo no me lo sé todo, que yo soy una persona que quiero colaborar en la educación de sus hijos. La humildad creo que es el principio fundamental en la docencia y somos poco humildes. Por tanto, yo creo que si hay algún mal es la falta de cooperación, no es una actividad cooperativa que es lo que realmente debe de definir la enseñanza. Bueno, vamos a seguir. Sí. Vamos ya. Estábamos hablando... bueno, otra historia importante. El aula comunidad de apoyo. Nosotros... sí, perdón. Hola. ¿Cómo te llamas? Gracias. Hola, Juana. Hola, soy Remedio. Remedio. Gracias. Por seguir un momento, porque yo estaba pensando como mamá. Entonces ha salido aquí la parte mamá. Con muchas ideas. Primero con el informe que habéis mandado al Ministerio de Educación sobre cómo... Me parece que es muy importante... Es una alternativa a la ley, a la LOMCE. A la ley, sí. ¿Qué papel de qué manera nos podemos meter los padres que nos quejamos sin parar de que tienen deberes, de la desigualdad que crea eso en los niños, porque unos sí tienen la colaboración de los padres para hacerlo, otros no, de que después de todas esas horas en clase tengan que venir a repetir los contenidos una vez detrás de otra? ¿Cómo nos podemos involucrar los padres? ¿Qué podemos hacer desde el foro de Sevilla? Pues si entras al foro de Sevilla, Remedios, te van a pedir tus datos, ¿sabes? Se llama Por Otra Política Educativa, foro de Sevilla. Y si quieres pertenecer, te piden tus datos, ¿vale? Y hay como una ficha de esos datos, de los datos que piden personales, por si quieres pertenecer. De todas maneras está la Federación de... la CEAPA también. La CEAPA. Bueno, participa la CEAPA. José Luis Pazo es el presidente de la CEAPA, pero José Luis... Que a través de las AMPAs de los colegios y... Pero si es para esto de la alternativa, José Luis también está dentro del foro de Sevilla. Por Otra Política Educativa, Remedio. Te metes en Google, foro de Sevilla, y te sale. Y te dice, te va a decir todos los pasos y los documentos y todo y el acceso que tiene y tal, ¿vale? Y si te interesa, perfecto. Lo podéis hacer todo el mundo. Cuanto más os apuntéis, mejor.
quiere decir que apoyéis. Hay muchos colectivos ya apoyando, a nivel nacional. Empezamos 24 personas en el 2013, reuniéndonos en Sevilla, en la Aula Vide, y ya hay muchos colectivos, pero no nos escuchan. El remedio. Sí. Necesitamos estar allí. Parece que la escuela un poco... Yo no sé, de todas formas... aparta. Creo que podemos aportar mucho. Voy a decir algo que espero que lo tome bien José Antonio. Si no lo toma bien, lo siento por él. Pero si lo toma bien, pues cuando quiera conversamos. Ya hemos tenido más de una. Y ya está José Antonio Marina. Él está en otro modelo. Y él está como adalid de la LONCE y del Grupo Popular. Y Trilema igual. O sea, es todo muy distinto a la situación nuestra, que es otro compromiso. Y lo digo sabiendo que mañana aquí va a haber, o hoy mismo, o a lo mejor en el salón hay personas que siguen eso. Bien, ya hemos tenido en el Ateneo de Madrid un encuentro y y sabemos muy bien lo que estamos luchando. Estamos luchando porque la LONCE no es una ley de educación, porque discrimina. Bueno, la diversidad ni la tiene en cuenta, ningún tipo de diversidad. El sistema educativo que con la ley en la mano, el sistema educativo y la metodología que utiliza no es la adecuada para los niños. Es que ningún colegio sigue la legislación, porque no se deja que aprendan en movimiento, por juego, se sientan. Sientan. Yo tengo un niño que no se sabe sentar. Remedio, sí, ya te digo, yo no quiero entrar ahora en ningún tipo de contradicción, de disputa con nadie, ¿no? Porque esto es sabido y notorio, pues que formamos un grupo absolutamente distinto y con ideologías distintas también. Y está claro, igual que yo. O sea, yo no estoy diciendo que ustedes piensen como yo, ni mucho menos. Yo vengo a contaros lo que hago y por qué lo hago y las razones que me permiten seguir haciendo esto y disfrutándome como ser humano. Porque sí, entonces... Pero hay otros modelos, evidentemente, que tienen pues otros fundamentos y tienen otras metodologías y tienen otros principios. Y ya está. Y cada uno es libre para elegir, evidentemente. Lo más importante en los seres humanos es la libertad, pero que no instrumentalicen nadie. Bueno, seguimos. Bueno, ese es otro discurso de política educativa que no estaría mal, No me importaría remedio. ¿Comprende lo que quiero decirte? Sí. ¿Cómo entendemos nosotros los apoyos en nuestro centro? Entendemos que el aula es la mayor unidad de apoyo que puede haber. O sea, el mejor apoyo se lo tienen que dar entre los niños y las niñas, el mejor apoyo. Y además entendemos que el apoyo tiene que ser siempre dentro del aula y para el aula. Nosotros en nuestro centro nadie sale de las aulas para nada, todo se hace dentro. Nadie, cuando alguien llega y dice, yo es que voy a dar apoyo a fulanito, no, mentira, vas a dar apoyo a la clase de tercero. Y fundamentalmente, a quien le vas a dar apoyo fundamentalmente es a la maestra o al maestro de tercero. Y con quien tienes que trabajar es con la maestra y con el maestro de tercero. Entonces, porque lo que hay que cambiar es el sistema de lo que está sucediendo en tercero para que todo el mundo que está dentro de ese espacio, de tercero, de quinto, de lo que sea, pueda aprender y se pueda desarrollar. Entonces, no entendemos los apoyos fuera, nadie sale a nada. Eso nos genera muchos problemas. Nos genera muchos problemas porque por formación pues nos llega la especialista de audición y lenguaje y nos dice que se tiene que llevar a fulanito o a menganita para que ponga la lengua arriba o la lengua abajo o la lengua en este lado. Y nosotros le decimos, mira, si es importante poner la lengua arriba, pues enséñaselo a todo el mundo. Toda la clase aprende a poner la lengua arriba o en este lado o en el otro y así después entre ellos se lo recuerdan y ya todos ponen la lengua donde la tienen que poner. Pero eso genera problemas. Y sobre todo no estigmatiza a una persona. Sobre todo. Es terrible. Si lo pensamos, yo creo que muchas veces que no pensamos las cosas desde el punto de vista de los niños y de las niñas. O sea, si nosotros nos pusiéramos en el papel de los niños y las niñas, imagínate que estás en tu clase con tus compañeros y con tus compañeras y con tus amigos y de pronto llega alguien, una maestra, y dice, fulanito, vente, y entonces te saca. Pero los otros siguen allí y van a seguir haciendo cosas y trabajando, pero tú te vas a otro sitio. Entonces, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho yo para merecer esto?
O sea, ¿a mí qué me pasa? Si es que me pasa algo, porque claro, cuando vuelvo, todos me miran. ¿De dónde vienes? ¿Qué has estado haciendo? ¿Por qué te vas? Y nunca, vamos a dejarnos de tonterías, nunca te vas porque eres el más listo de la clase. Bueno, ahora con el no, invento... tampoco, ni por las de altas capacidades no salen. No, los de altas capacidades no salen de las clases. Entonces, no te vas porque eres el más listo, ni te sales porque eres el más habilidoso, ni te sales porque eres la que mejor hace las cosas. Mentira cochina, todos lo sabemos. Te vas porque no puedes hacer lo mismo que yo, porque no eres igual que yo, porque no aprendes igual que yo, y por eso te sales. Pero luego encima te exigen y te piden que seas amiga de los demás. Sí, y sobre todo le están diciendo que nunca llegará a ser abogado, ni médico, también, ni... que no vas a llegar al mismo sitio. Será albañil, será fontanero, o no tendrás trabajo. No podrás tener un trabajo. Claro. No, y si tienes un trabajo, no va a ser el mismo trabajo que yo. Claro. Porque, claro, también, mira, cuando estuve en el otro colegio, era un colegio de una zona más difícil y... Ahora se llama a las zonas pobres más difíciles, fíjate. Pues es que no era más pobre. Esto es Cantejondo. No, es que no era más pobre. La zona no era más pobre. No era más pobre. O sea, yo recuerdo que había niños y niñas que me decían, señor, yo no quiero ser maestra nunca. Me decían, ¿por qué? Y dice, pues porque tú eres maestra y en tu casa solo tienes una tele. Digo, ¿cuántas tienes tú en la tuya? Y dice, nosotros tenemos una en cada cuarto. Bueno. Señor, tú eres maestra y... Y tu coche es un Renault. Y tu coche es... ¿Y qué coche tienes tú? Hombre, mi padre tiene un BMW. No era más pobre. Entonces... ¿De dónde sacaban el dinero? ¿De dónde lo sacaban? Había niños que me decían, sí, niñas, hubo un niño que me dijo, cuando yo llegaba y les preguntaba, ¿y qué queréis ser de mayor? Y entonces, pues unos me decían, yo barrendero como mi padre, limpiadora como mi madre, pero había que me decía, hubo un niño que me dijo, yo camello como mi padre. Claro. ¿Y por qué? Pues porque se gana mucho dinero, señor. Ya ve. Entonces, pero a lo que iba, barrendero como mi padre, limpiadora como mi madre, auxiliar de... Tiene 5 minutos, clínica. Me ha dicho Juan Manuel que tiene 5 minutos bueno, nada más. Pues entonces, pues la cosa está difícil. Vale. Entonces la cuestión era, tú quieres ser albañil como tu padre. Y yo decía, me decía yo albañil como mi padre. Y yo decía, ¿que vas a ser arquitecto? Sí. Me miraban así y yo decía, ¿cómo? ¿Que vas a ser arquitecto? ¿Que vas a diseñar y a construir casas súper bonitas? Y decía, bueno, vale. Y entonces le iba cambiando toda esa historia. Pues muchas veces cuando sacamos niños y niñas del aula, les estamos diciendo que van a ser eso, el barrendero, porque no van a poder ser otra cosa. Sí, no porque no quieran serlo, que tienen todo el derecho del mundo a querer serlo. Me meto con otra palabreja también perversa en el mundo de la educación, que se llama diagnóstico. El diagnóstico no puede ser una perversidad. Si a mí me diagnostican porque me he mareado 3 veces, ¡pum!, me he caído, y aquí en el prefrontal me diagnostican, me hacen una resonancia y tengo un tumor, no me va, yo le digo allí al neurocirujano, por favor, quítame esas neuronas podridas cuanto más pronto mejor, no me metas en ninguna sala a esperar que me muera. El diagnóstico tiene que orientarnos sobre la modificabilidad cognitiva y cultural de los niños y de las niñas, no sobre las incapacidades. Un diagnóstico que diagnostique sobre incapacidades no es diagnóstico, es una perversidad, es un castigo. El diagnóstico tiene una ética. Por tanto, cuando los equipos de orientación educativa, que yo no sé dónde, lo de la orientación, yo es que no sé, lo que me pongo hasta nervioso cuando oigo esto de la orientación educativa, porque lo que hay que hacer es buen didacta. Los médicos no tienen orientación de médico. Dice, este es médico, como lo hace más, ahora tiene un orientador de médico. ¿Esto qué es? Dirán los médicos. Lo que tenemos que hacer es buenos didactas. Pero bueno, ya están los orientadores. Y hacer sesiones clínicas. Bueno, ya están los orientadores. Por favor, cuando haga un diagnóstico, lo que tienen que proyectar es
cuál es la modificabilidad cognitiva y cultural, qué posibilidades tiene ese niño o esa niña. No le castiguen subrayando su déficit. Eso no es diagnóstico. ¿Está claro? No lo van a hacer. Me alegro. Besos, muchos besos. Pero te digo, si estuviera en Grecia, en la antigua Grecia, te diría, no hacen nada de mérito, es la arete. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y punto y bien. No hacemos nada excepcional, ni yo tampoco. Porque eso se llama arete. ¿Tú te acuerdas de la arete griega o no? No te acuerdas. La virtud griega, tú no has leído nada de la paideia, nada. No, lee contra. Ya no. Bueno, quiero decir, si lo haces, bendito sea Dios y la Virgen del Carmen. Bendito sea que lo hagas, ¿vale? Aquí el ateo. Muy bien. El alza con la logopeda para que todos suban la lengua y no van a tener que subir en privado. ¿Verdad? Y que es más divertido subirla todos juntos para arriba y mirárnosla. Sí, es más divertido. Bueno, seguimos. Vamos a terminar esto. Ahí hay otra voz. Ah, vale. Otra voz. Hola, buenos días. Hola. Me llamo Belén. Quería preguntaros, la maestra de educación y lenguaje, soy maestra de educación y lenguaje en un cole de aquí de Almansa. Cuando entra al aula, ¿hace la sesión con todos igual? Claro. Vale. Sí, lo que vamos viendo es, lo primero que tuvimos problemas es, porque decía, es que mi alumno es este. No, vamos a ver, es toda la clase. Entonces, lo primero que hacemos es, móntatelo como quieras, pero diagnostica toda la clase. O sea, mira a ver cómo son, qué hay. Y resulta que la primera sorpresa que se llevó ella misma, la primera vez que empezamos con esta historia, dice, oye, pero vamos a ver, si es que a este niño, a este no sé qué, es que aquí hay muchas más cosas que trabajar. Es que los andaluces hablamos más, ¿eh? Pero es que todos los españoles, el resto de Andalucía no, todos los españoles nos dicen que hablamos muy mal los andaluces. No, hablamos andaluz. ¿Cómo vamos a hablar? Que ya hay estudios demostrando que es el castellano evolucionado, ¿vale? Vamos a dejarlo. Y soy de Madrid, quiero decir, pero es una evolución del castellano. Sí, eso son las últimas, tendencias. Bueno, entonces se sorprendió de ver que había muchas más cosas. Entonces lo que le dijimos es, bueno, pues vamos a montar, ¿cómo lo vamos a hacer? Para dar respuesta a toda la clase. Y empezamos a trabajar. La verdad es que ya eso fue el momento inicial de ver la dificultad, pero después es increíble cómo ves que toda la clase evoluciona y cómo se ayudan entre ellos y cómo va resolviendo cosas. Mejor que delante del espejito, en soledad. Ahí hay una señorita que también quiere hablar. Sí, hola, soy Nuria. Hola. Yo quería preguntaros sobre, en algunos colegios, cuando a la hora de hacer el apoyo, en lugar de sacar al alumno del aula, pero sí que se divide el aula en dos. Hace un desdoble, pero ya no es el aula de origen. Entonces, vuestra opinión sobre... Mira, yo es que tengo una cosa con eso y le doy la vuelta. Yo normalmente le doy la vuelta a las cosas para ver, cuando no tengo, a lo mejor, pues le doy la vuelta y ya lo veo de otra manera. Vuelvo a lo mismo. El desdoble, ¿qué piensan los desdoblados de un lado y los desdoblados del otro? Porque claro, siempre están los desdoblados listos y los desdoblados tontos. Primera historia. Segunda cuestión, en cuanto al grupo o sea, tanto si sacas un niño como si desdoblas, ¿cuándo se le restituye o al niño que has sacado o a los desdoblados eso que han estado aprendiendo los demás y que él no ha podido aprender porque ha estado fuera en ese momento? ¿En qué momento del horario escolar se le restituye eso? Nunca. Porque tienen derecho a la educación. Pero sí se le va a evaluar por eso. Porque al final van apareciendo lagunas y dices, es que no sabe esto, es que fíjate las lagunas que tiene. Vamos a ver que se las hemos producido nosotros. Porque si tú empiezas a sacar a un niño desde infantil, porque ya hay sitios que se les saca desde infantil, empiezas a sacar a un niño de 1 hora, pongamos 1 hora cada 3 días, tú lo sacas, lo que los demás han hecho en esa hora, ¿cuándo se lo enseñas a este? Nunca. Cuando tú has desdoblado este grupo, y estos están haciendo una cosa y esto otro, ¿cuándo estos van a hacer esto? Nunca. Pero sí vamos a decir que después no lo saben. ¿Eligen qué?
Pero tú les das los argumentos y les das toda la información necesaria para que elijan. Quiero decir, ellos saben cómo se produce el aprendizaje, ellos saben qué procesos tienen que seguir para aprender, ellos saben qué produce en su cerebro la ausencia de ciertas de cultura, porque si no, eso me parece un poco inmoral. Están eligiendo sin tener los argumentos para elegir. Mi nieta elige. Sin tener el conocimiento para elegir. Mi nieta Entonces, está dando. si tú se lo das todo, si tú le das toda la información, tú le dices todo, ellos saben qué produce en su cerebro, entonces que elijan. Pero es que no eligen ni siquiera de una manera lícita. Porque no tienen la información necesaria para elegir. ¿Y qué van a elegir? Me voy a esta clase porque es más fácil que aquella. ¿Eh? ¿Desdoblas otra vez? Claro, ¿qué haces? ¿Cómo haces? O sea, pero que a mí es que no me parece lógico si no tienen las herramientas necesarias para esa elección. Me parece un poco... Es que no entiendo ni la pregunta. Entonces, mi nieta que están dando, y tenemos una puerta que da al sótano y con 14 escalones, ¿cómo ha elegido? Porque se vaya a la puerta y se mate, se cae por ahí. O sea, que yo no... ¿Cómo que no? Nosotros, los adultos tenemos muy claro cuáles son nuestras ideologías y nuestros principios. Y lo tenemos que tener claro. Y nosotros, con nuestros comportamientos, con nuestro lenguaje, con nuestra manera de manifestarnos en la aula, estamos diciendo cuál es nuestra ideología y cuál es nuestra ciencia. ¿Cómo que no? ¿O es que ustedes se creen que son libres? Yo recuerdo hace como 40, bueno, no tanto, 30 y tantos años, me decían que en Cuba no había libertad para poder salir del país. Y yo le decía, y en Málaga tampoco. Digo, ¿cómo no? Digo, yo no tengo dinero para ir a Cuba. Y yo, dice, ¿eres libre para ir a Cuba? Yo no tengo un duro, ¿cómo voy a ir a Cuba? Van los que tienen dinero. ¿Qué es libertad? ¿Qué significa la libertad? Entonces, ojo con esas cosas. Pero más allá de todo esto es cómo se entiende que debe de ser la educación, si es una educación cooperativa o no, si es una educación para conversar o no. ¿Qué estamos diciendo cuando señalamos a un niño el apoyo que viene un profesor de fuera que se lo lleva? ¿A qué? Yo soy profesor de universidad y estoy harto ya de pelearme con los estudiantes de eso. ¿Cuándo han aprendido los AL? Yo me gustaría que la AL me dijera en qué facultad aprendió que tenía que sacarlo. Porque a lo mejor aquí en la facultad de Alicante, los profesores que le dieron clases en audición y lenguaje dijeron, sí, tiene que sacar al niño. No, esas son decisiones administrativas. Es de gestión educativa, no es de ciencia educativa. Y nosotros somos científicos, o debemos ser científicos. Y ella tiene que saber, como AL, las razones científicas y en qué modelo se basa para eso. Eso es lo que yo le exigiría si mi niño o mi niña tuviera alguna dificultad lingüística y ella me dijera A o B. Ah, no, es que lo ha dicho la Junta de Andalucía, allí, o lo ha dicho aquí la Comunidad de Valencia. Pero eso es gestión, eso no es ciencia. Y ustedes deben de saber distinguir una cosa de otra. Claro. Se nos han acabado los 5 minutos. Bueno, dicen que queréis descansar porque tenéis que ir al baño o no sé qué. ¿Cuánto tiempo descansáis? ¿Cuánto tiempo de descanso? Vale, Vale, muy bien. Vale.